Hi guys, bienvenidos a Te lo explico en español. Mi nombre es Fidel y hoy aprenderemos a transformar preguntas de sí o no en report speech. En este caso, el report speech lo utilizamos para decirle a alguien más lo que otra persona preguntó. El verbo que utilizaremos para reportar esta información es el verbo ask en pasado. Para reportar una pregunta en report speech debemos transformar la pregunta en una oración afirmativa. Es decir, debemos eliminar la estructura de pregunta y agregar la palabra if al comienzo de la pregunta que se va a reportar. En el ejemplo, Jessie pregunta, ¿está Tom listo? Y se reporta. Ella preguntó si Tom estaba listo. La estructura nos queda sujeto 1, la persona que hizo la pregunta, luego el verbo ask en pasado, de ahí ponemos if, de ahí el sujeto 2 que es la persona sobre la cual preguntamos, de ahí el verbo, y recuerden que ese verbo debe ir un paso hacia el pasado, y el complemento. Veamos más ejemplos. En la oración John me pregunta si soy colombiano. Entonces ponemos él porque es John quien pregunta, el verbo ask en pasado, luego if, luego el sujeto yo porque a mí me preguntó, el verbo to be en pasado porque la oración original estaba en presente y el complemento. En el otro ejemplo, Sara pregunta, ¿estuvo Joseph aquí antes? Ponemos ella, luego ponemos ask en pasado, luego ponemos if, luego el sujeto del cual se pregunta que es él, y el pasado perfecto del verbo to be porque la pregunta original estaba en pasado simple. Y este se cambia a pasado perfecto y al final el complemento. En el siguiente ejemplo tenemos una pregunta en el presente simple que hace Emily. ¿Vives en Cancún? De acuerdo con la estructura que aprendimos, ponemos she, luego ponemos ask en pasado, luego ponemos if, luego el sujeto que soy yo, el verbo en pasado porque la oración original estaba en presente y el complemento. Ya no ponemos el auxiliar do porque al pasarla a report speech, recuerden que la pregunta queda como afirmativa y las oraciones afirmativas nos llevan el auxiliar do. En el otro ejemplo, Steve pregunta, ¿Peter estudió para el examen? Entonces ponemos he, porque es Steve el que pregunta, ponemos ask en pasado, ponemos if, ponemos Peter, que es el otro sujeto, luego ponemos el verbo en pasado perfecto, porque en la oración original estaba en pasado simple, y luego ponemos el complemento. Espero que el video les haya servido. No olviden darle like, suscribirse, y en el siguiente tema veremos cómo transformar las preguntas de información en el report speech. Muchas gracias.